El millonario, la mendiga y la mujer negra. Historia de una babá y una empleada. En el corazón bullicioso de una ciudad que nunca duerme, entre rascacielos que parecen rasgar el cielo y calles envueltas en luces de neón, surge una historia que nadie creería si no la viera con sus propios ojos. Una historia que mezcla misterio, secretos ocultos y un choque brutal entre mundos que parecen vivir en universos paralelos. Valentina, una mujer negra, fuerte, con las manos siempre marcadas por el trabajo y la mirada llena de cansancio, es una limpiadora en una de las empresas de tecnología más prestigiosas de la ciudad. Un lugar donde el futuro se diseña en silencio y las desigualdades sociales están tatuadas en cada puerta que ella limpia. Pero lo que pocos saben es que bajo ese uniforme está escondido un talento que estremece. Valentina sabe programar. Y bien, un don que mantiene en secreto, atrapado en la rutina que parece una prisión sin escape. Y entonces está Ricardo, el CEO Carisma. ¿Una limpiadora programando? ¿De verdad? La burla en sus labios duele como puñales, y sin embargo algo inesperado sucede. La invita a formar parte de ese mundo que siempre le pareció inalcanzable. Lo que nadie pudo prever es cómo esa simple invitación cambiará todo. El primer encontronazo entre ellos se intensifica hasta que un beso apasionado rompe todas las barreras. La piel se eriza, la respiración se corta, y en ese instante, los muros construidos con miedo y orgullo se derrumban. Pero el camino nunca fue sencillo. Con una beca en mano, Valentina tiene el mundo a sus pies. Inteligencia artificial, sueños, futuro. Pero también hay un corazón latiendo fuerte dentro de ella, con Ricardo cerca. Allí empieza la encrucijada: seguir su sueño o dejarse llevar por lo que sienten. Ricardo, al verse sin palabras, se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Reconoce no solo el talento de Valentina, sino el vínculo inesperado que creció entre ellos. Y cuando todo parecía encajar, una propuesta de Ricardo, audaz y sorprendente, pone en juego sus vidas. Pero justo cuando creen estar listos para afrontar el futuro, un secreto oscuro del pasado de Ricardo amenaza con destruir todo lo que construyeron. La tensión se siente en el aire, la duda muerde la esperanza. ¿Podrán Valentina y Ricardo superar las heridas que la vida les dejó y encontrar un camino juntos? ¿O sus miedos los condenarán a un destino separado? La respuesta está por llegar, y nadie puede predecir qué será. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad? Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ceremonia de graduación estaba abarrotada. El aire estaba cargado de emoción y expectativas. Valentina, con su toga y birrete, sonreía mientras buscaba a Ricardo en la multitud. Su corazón latía fuerte. Este era su momento. Pero detrás de esa euforia, una sombra oscura acechaba, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. Cuando al fin lo vio, su sonrisa iluminó su rostro. Ricardo estaba allí, con su mirada orgullosa fija en ella. Se acercó, la abrazó y susurró: «Lo lograste, Valentina. Este es solo el principio». Todo parecía perfecto, hasta que un sonido estruendoso rompió la melodía de sus ilusiones. Un grito desgarrador resonó en el aire. La gente comenzó a moverse nerviosamente. «¡Es un tiroteo!», gritó alguien. Instantáneamente el ambiente festivo se tornó en caos. Las risas se transformaron en gritos de pánico, y todos corrieron en diferentes direcciones. Ricardo tomó la mano de Valentina y la arrastró hacia una salida, pero el miedo paralizaba sus cuerpos. De repente, un cuerpo cayó al suelo cerca de ellos. Un hombre pálido y con una herida en el pecho. Valentina se acercó.
Su instinto protector la empujó, pero justo cuando se agachó para ayudarlo, el hombre levantó la mano, sus ojos llenos de terror y reconocimiento. «Valentina, no te acerques, él está detrás de ti». El pánico en su voz heló la sangre de Valentina. Ricardo giró velozmente y entre la multitud, un hombre con una máscara negra avanzaba hacia ellos. Algo en su rostro delataba una furia contenida. El corazón de Valentina se detuvo. No podía ser. No podía ser real. El hombre de la máscara. De alguna manera, el pasado de Ricardo lo había alcanzado. «¿Quién es?», preguntó Valentina, su voz temblando. «Es alguien que no debería estar aquí», respondió Ricardo, con la voz firme pero los ojos llenos de inseguridad. «No te preocupes. Yo...» Un disparo. El sonido reverberó en el aire denso. Valentina se cubrió los oídos y en un instante todo se volvió oscuro. Ricardo cayó al suelo, una mancha roja extendiéndose rápidamente por su camisa blanca. El tiempo se detuvo. El caos se desvaneció mientras Valentina se arrodillaba junto a él, su mente gritando por respuestas. «Ricardo, Ricardo». Su voz resonaba en el silencio, pero su mirada se concentró en su camisa manchada. La realidad la golpeó con fuerza. El hombre enmascarado desapareció en la multitud. La transición de la graduación al horror fue tan brutal, tan rápida, que Valentina no sabía cómo reaccionar. «Mejor quédate quieto. Ven, esto va a ser. Valentina balbuceaba. El nudo en su garganta crecía. Pero Ricardo intentaba sonreír, una última expresión de orgullo en medio del dolor. «Valentina, yo». Su voz se desvaneció, y la luz en sus ojos comenzó a apagarse. Lágrimas brotaron en los ojos de Valentina. La imagen de un futuro compartido se desmoronaba ante sus ojos. Subió el rostro, justo cuando los detalles de la multitud comenzaban a difuminarse. Sus manos temblorosas sujetaban la camisa de Ricardo. Una pregunta atravesaba su mente. ¿Por qué él? ¿Qué conexión tuvo con ese hombre? Esa respuesta podría cambiarlo todo. Podría arrastrarla a un abismo que jamás imaginó. En ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. «Valentina, el secreto me estaba buscando», fueron sus últimas palabras, y entonces un profundo silencio la envolvió. Cualquier respuesta a la conexión de esa historia peligrosa quedaba en el aire como una herida abierta. Una ambulancia llegó, pero el mundo se desvanecía. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre quienes eran y lo que debían ser crecía más. ¿Podría Valentina encontrar las respuestas dentro del caos? ¿O los secretos destruirían todo lo que habían construido? La tensión se hizo insoportable. El tiempo se detuvo. Valentina sintió que el aire se volvía denso y el caos de la graduación se convertía en un eco lejano. Miraba a Ricardo, atrapada entre la desesperación y la incredulidad. En su pecho, el horror era palpable, pero el silencio se rompió cuando un grupo de personas se empujó hacia ellos, buscando escapar de la locura. Todo se volvió borroso. Un médico llegó corriendo, pero Valentina seguía incapaz de moverse. «Valentina, respira», le decía, pero su mente no dejaba de repetir: «Ricardo, no». Ella temía que una parte de él ya se fuera, y cuando un rayo de luz le dio en la cara, una revelación aguda la sacudió. El hombre desplomado no solo era su amor, era el corazón de su esperanza. «¿Qué pasó? Ricardo, ¿qué pasó?», gritó buscando respuestas en su mirada apagada. En ese instante, el lugar se volvió una película de acción, gritos por doquier, cuerpos corriendo. Pero Valentina estaba paralizada. La vida de Ricardo pendía de un hilo y ella se negaba a aceptar que él pudiera irse. De repente, una figura emergió del caos y se acercó a ellos. Era un hombre alto, con una presencia inquietante. Sus ojos oscuros como el abismo la miraban con un reconocimiento escalofriante. «Valentina», susurró, y aquel eco reverberó en su mente. «¿Tú quién eres?», preguntó ella temblando. «Soy amigo de Ricardo». «Ven, hay algo que debes saber».
dijo el hombre intentando agarrar su brazo. Valentina se apartó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo no era correcto. ¿Eres un amigo? ¿Después de lo que ha pasado? Gritó. Lo que él no te ha contado, Valentina, lo que él ha ocultado, es mucho más grande de lo que imaginas, insistió el hombre. Él está en peligro y no solo por esa bala. La tensión en su voz parecía real, pero el pánico la dominaba y no podía confiar en él. Ya basta, no quiero más secretos, le dijo con furia. En su mente miles de preguntas danzaban. ¿Qué secretos? ¿Quién eres? ¿Por qué ahora? El hombre dio un paso atrás, pesando sus palabras. Ricardo estaba involucrado en algo más que negocios, en algo peligroso. Esa mascarada de éxito es solo una fachada. Su vida está llena de enemigos. En ese momento Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una revelación oscura, como un manto que la envuelve. Él no es quien creía que era. Una marea de emociones la abrumó. Dolor, traición, confusión. No, Ricardo es bueno. Es diferente. Él te ama, sí. Pero hay una verdad terrible detrás de su vida. Tienes que elegir, Valentina. ¿Vas a quedarte en este mundo que se desmorona o escapar antes de que sea demasiado tarde?, dijo el hombre con urgencia. Antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador resonó. Valentina miró hacia el escenario, donde un portavoz trataba de calmar a la multitud. La noticia llegó como un balazo. Ricardo está implicado en un escándalo financiero. La policía está aquí. Todos los que estén cerca de él, corran. El aire se volvió helado. Valentina sintió cómo su corazón se hundía. La complejidad de su relación se volvía más retorcida. ¿Todo esto era parte de su vida?, se cuestionó. Se volvió hacia el hombre, furiosa. Tú sabías, lo sabías desde el principio. Alzó la voz, llena de incredulidad, pero él solo asentía, en un silencio pesado que cortaba el aire. Mientras la multitud se dispersaba, una sensación aterradora la invadía. ¿Qué debo hacer?, fue lo último que pudo murmurar, atrapada entre su amor por Ricardo y los oscuros secretos que amenazaban con consumirlo todo. El hombre se inclinó hacia ella, sorprendiendo. Debes decidir ahora. Este es solo el principio, y lo que viene no será fácil. Su advertencia quedó suspendida en el aire, como un oscuro presagio. Cada segundo era un mundo. Las palabras de aquel extraño calaban profundo. La decisión ya no era solo entre el amor y el miedo, sino entre la verdad y la traición. ¿Bastaría su amor para superar el tsunami que se avecinaba? Mientras los gritos aumentaban y la policía empezaba a entrar, Valentina supo que la vida que había imaginado estaba en juego, y la sombra de Ricardo era más compleja de lo que jamás creyó. ¿Podría su amor soportar la realidad de quién era? La respuesta estaba aún en la niebla, y el caos no hacía más que comenzar. La ceremonia de graduación continuaba en un caos absoluto. Valentina sentía cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido esperando algo aterrador. ¿Qué debo hacer?, era lo único que repetía para sí misma, atrapada entre su amor por Ricardo y los secretos que la rodeaban. El hombre que se presentó como amigo de Ricardo dio un paso atrás, y la multitud comenzaba a dispersarse. Gritos resonaban mientras. Pero Valentina no podía apartar su mirada de Ricardo, tendido en el suelo, herido y vulnerable, y las palabras del extraño resonaban sin cesar en su mente. De repente, un nuevo grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Es él que estaba detrás de todo esto. La voz provenía de la multitud, y todos se detuvieron. Valentina alzó la vista justo a tiempo para ver cómo un hombre alto y delgado, con una chaqueta oscura, empujaba a la gente a su paso, acercándose a ella a toda velocidad. «Valentina», gritó, su rostro pálido. «Tú no entiendes. Él no es una víctima en todo esto. Él es el que maneja las cuerdas». Agarró a Valentina del brazo. Sus ojos desbordaban pánico.
¿Qué estás diciendo?, replicó Valentina, el miedo invadiendo su voz. ¿Quién eres tú? Soy el hermano de Ricardo. La revelación cayó como una bomba. No tienes idea de lo que él ha hecho. No puedo quedarme aquí. Debes escucharme. Él está en peligro. Y tú también si te quedas a su lado. Valentina sintió un nudo en el estómago. Todo el mundo parecía girar a su alrededor, el miedo y la confusión apoderándose de su mente. ¿Por qué me cuentas esto?, murmuró, dudas inundando su corazón. Él no es como tú dices. Lo conozco. Él cambió, Valentina. No es el hombre que pensabas. Los secretos tras su fortuna son oscuros. Hay personas que han recibido órdenes específicas de no dejarlo salir vivo de aquí. Tienes que irte ahora. El hermano estaba casi temblando, con los ojos espantados. Pero en ese momento, dos hombres inmensos, vestidos de negro, surgieron entre la multitud. Uno de ellos dirigió su mirada intensa hacia Valentina y el hermano de Ricardo. «Señorita, tenemos que llevarla». El tono era firme, como si supiera que no iba a haber discusión. Valentina sintió una punzada de terror. ¿A dónde la llevaban? El caos la engullía, pero la urgencia del hermano de Ricardo la mantenía alerta. «Ella no va a ningún lado con ustedes», gritó él, plantándose en medio del camino. Valentina miró alrededor. Las luces de neón igual que antes, verificando a las personas. ¿Cuántas más destrucciones había en esta celebración? Las balas, los secretos y ahora su futuro a punto de desmoronarse. «¡Ricardo! ¡Ricardo!», gritó Valentina, con la esperanza de que el sonido de su voz llegara hasta él. Pero la figura de su amor seguía inmóvil en el suelo, y el pánico la inundaba. A medida que la presión aumentaba, algo en su interior empezó a romperse. Las palabras del hermano resonaron en su mente. «No confíes en él». Un disparo sonó a lo lejos, resonando en el aire, y las luces comenzaron a parpadear. La multitud, ya inquieta, empezó a entrar en pánico. Pero justo cuando Valentina decidió que tenía que actuar, el hermano de Ricardo gritó: «¡No, Valentina, mira!». Y al voltear, sus ojos se encontraron con aquella figura en la parte trasera, que había estado observando. Aquella negra figura que había seguido a Ricardo y que ahora levantaba un dispositivo. «Es un explosivo. Todos a cubrirse». Aquel hombre que había estado en la sombra ahora era el único enfoque de toda su atención. Un estruendo de miedo era palpable. Ruidos de pasos huían hacia todas las direcciones y un temblor recorrió su cuerpo. Valentina sintió el terror inundar su sistema. Se repitió una y otra vez que debía correr. Pero, ¿era por Ricardo o por sí misma? La vida le había enseñado que en el juego de los secretos nadie es realmente inocente. Había perdido su brújula en este escándalo. Todo estaba volviendo a cambiar de nuevo. Mientras la tensión se aceleraba, la explosión resonó. Un destello de luz y luego solo una zanja de humo. Todo se volvió un caos. El tiempo se detuvo. El dolor físico y emocional la arrasaba. ¿Qué significaba esto? ¿Era el final o el verdadero comienzo? Valentina sintió que la vida que había conocido terminaba, pero el eco de un misterio más profundo resonaba en su pecho. La oscuridad se cernía, y ella debía decidir en medio del estruendo. El eco de la explosión retumbaba en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y el grito desgarrador del hermano de Ricardo la sacudió de su trance. «¡Valentina, corre!». Su voz atravesó el caos, pero algo más la mantenía fija en el lugar. A su costado, el hombre vestido de negro permanecía en pie, su mirada fija en ella. «No te muevas, no te acerques a él». La oscuridad en sus ojos le daba una intensidad aterradora. Las luces de la sala fliqueraban con cada réplica que dejaba el estruendo, y la multitud se agolpaba. Pero ella solo podía pensar en Ricardo. «¡Ricardo!», gritó una vez más, su voz rasgada por el miedo. De repente, el hombre enmascarado se abalanzó hacia ellos, el rostro lleno de furia.
¡Ven aquí! La multitud se volvió un mar de gritos y desesperación mientras los cuerpos empujaban en diferentes direcciones. Valentina, sintiendo una mezcla de pánico y rabia, se paró firme frente a Ricardo, cuyo cuerpo aún yacía en el suelo. «¡No lo toques!», exclamó ella, aunque sabía que su voz no era más que un susurro temeroso en medio del caos. Pero ese acto la llevó a un momento de claridad, una chispa de determinación. En ese instante, un tercer hombre apareció entre las sombras. Su llegada fue tan abrupta que todos se detuvieron. Alto, con una capa oscura, como un espectro, avanzó hacia adelante con una calma aterradora. El caos a su alrededor parecía desvanecerse ante su presencia. «¡Basta!», dijo con una voz que resonaba fuerte y clara. Valentina se giró para mirarlo. Él, al notar su presencia, hizo un gesto con la mano, como si estuviera ordenando al universo que se detuviera. «Tienes que escucharme», dijo sin titubeos. «¿Quién eres?», gritó Valentina, su mente colapsando bajo la presión. «Soy el verdadero dueño de esta situación», respondió. «Lo que has visto, lo que crees conocer, no es más que un juego de sombras. Ricardo es mucho más de lo que imaginas. Todo está en su pasado, y lo que está a punto de pasar no solo involucra su futuro, sino el tuyo también». Las palabras cayeron como un manto pesado sobre Valentina. El tiempo parecía ralentizarse, su mente girando en la confusión. «¿Qué quieres decir?». El hombre oscuro llevó su mirada hacia Ricardo, aún en el suelo, y Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Él está en problemas serios. Lo que él ha hecho es mucho más grave. No es solo un CEO. Él es parte de algo que puede destruirlo todo. De pronto, el hermano de Ricardo tomó la delantera. «Espera, ¿qué sabes de esto? ¿Sabes por qué está aquí? Tú eres un traidor también». Una tensión nueva surgió. La atmósfera cambió. Valentina, sintiendo una oleada de desesperación, preguntó: «¿Por qué no me dijiste nada, hermano de Ricardo? ¿Todo esto era parte de algo?». La respuesta estuvo a punto de salir de su boca, cuando un eco de risas crueles resonó. El hombre con capa señaló al hermano de Ricardo. «Porque él también tiene secretos, algo que no has descubierto. Él ha sido parte de estas decisiones. Ricardo nunca fue solo un inocente». Valentina se quedó petrificada. «¿Qué estás diciendo?». Su voz estaba llena de incredulidad y miedo. Cada palabra de estos hombres era un martillo que rompía su realidad. El hermano de Ricardo trató de explicarse, pero se le cortó la voz. «Estás equivocado, no es cierto», gritó, pero el desasosiego ya había tomado su lugar. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada antes?». Valentina lo miraba, buscando respuestas que nunca llegó a imaginar. Una traición, una pena profunda. Le atravesaba el pecho. «Porque quería protegerte», respondió, sus ojos aturdidos. La multitud empezó a separarse nuevamente al escuchar sirenas. Valentina pensó en lo que significaba ser parte de esto. En su mente resonaban las palabras del misterioso hombre. «Tú estás en peligro también». Mientras los gritos y las confusiones se sumaban, el hombre en la capa dio un paso adelante. «Tienes que elegir, Valentina. Ricardo está atrapado en esto, y tú eres la única que puede ayudarlo. Si te quedas, te arrastrarán a este abismo». «Eso no es justo», gritó Valentina, sintiendo que el mundo giraba en su contra. Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Todo se precipita. Valentina se detuvo en seco. Miró hacia donde estaba Ricardo, el amor de su vida, y lo que descubrió a partir de ese momento cambiaría todo para siempre. Un frágil suspenso la invadió mientras una sombra se cernía sobre su futuro. ¿En quién podía confiar ahora? ¿Qué verdad se escondía tras los rostros que amaba y odiaba? La respuesta se desvaneció en el aire oscuro que las rodeaba, y el caos dejó de ser solo ruido, para ser un grito desgarrador de vida y muerte. La ceremonia de graduación continuaba en un caos absoluto. Valentina sentía cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido esperando algo aterrador.
¿Qué debo hacer? Era lo único que repetía para sí misma, atrapada entre su amor por Ricardo y los secretos que la rodeaban. El hombre que se presentó como amigo de Ricardo dio un paso atrás, y la multitud comenzaba a dispersarse. Gritos resonaban mientras la policía entraba por las puertas. La escena se convertía en un mar de confusión, pero Valentina no podía apartar su mirada de Ricardo, tendido en el suelo, herido y vulnerable, y las palabras del extraño resonaban sin cesar en su mente. De repente, el hermano de Ricardo tomó la delantera. «Espera». «¿Qué? Tú eres un traidor también». Una tensión nueva surgió, la atmósfera cambió. Valentina, sintiendo una oleada de desesperación, preguntó: «¿Por qué no me dijiste nada, hermano de Ricardo? ¿Todo esto era parte de algo?». La respuesta estuvo a punto de salir de su boca, cuando un eco de risas crueles resonó. El hombre con capa señaló al hermano de Ricardo: «Porque él también tiene secretos, algo que no has descubierto. Él ha sido parte de estas decisiones. Ricardo nunca fue solo un inocente». Valentina se quedó petrificada. «¿Qué estás diciendo?». Su voz estaba llena de incredulidad y miedo. Cada palabra de estos hombres era un martillo que rompía su realidad. El hermano de Ricardo trató de explicarse, pero se le cortó la voz. «Estás equivocado, no es cierto», gritó. Pero el desasosiego ya había tomado su lugar. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada antes?». Valentina lo miraba, buscando respuestas que nunca llegó a imaginar. Una traición, una pena profunda le atravesaba el pecho. «Porque quería protegerte», respondió, sus ojos aturdidos. La multitud empezó a separarse nuevamente al escuchar sirenas. Valentina pensó en lo que significaba ser parte de esto. En su mente resonaban las palabras del misterioso hombre: «Tú estás en peligro también». Mientras los gritos y las confusiones se sumaban, el hombre en la capa dio un paso adelante. «Tienes que elegir, Valentina. Ricardo está atrapado en esto, y tú eres la única que puede ayudarlo. Si te quedas, te arrastrarán a este abismo». «Eso no es justo», gritó Valentina, sintiendo que el mundo giraba en su contra. Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Todo se precipita. Valentina se detuvo en seco. Miró hacia donde estaba Ricardo, el amor de su vida, y lo que descubrió a partir de ese momento cambiaría todo para siempre. «¡Ricardo! ¡Ricardo!», gritó ella, en busca de una respuesta. Pero Ricardo, inmóvil, no se movía. El tiempo se congeló, y de repente el hombre en la capa se lanzó hacia ella, sujetando su brazo con fuerza. «Valentina, no», gritó con desesperación. Pero en ese preciso instante un hombre emergió entre la multitud. Era un amigo de la infancia de Ricardo, alguien que Valentina había visto en fotos, pero jamás en persona. Alzó una mano. «Ricardo está involucrado en esto. Él es el cerebro detrás de todo». El mundo se detuvo. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, en un susurro lleno de horror. Las palabras retumbaban en su cabeza, revelando un lado de Ricardo al que jamás se había enfrentado. Él es parte de la mafia tecnológica, Valentina. Todo esto fue un juego. Su éxito, su fortuna, es todo una fachada. El escándalo financiero, la violencia, él tiene las manos manchadas de sangre. Cada palabra era un cuchillo que le atravesaba el corazón. La confusión la invadió. ¿Cómo podía ser que la vida que había construido en torno a Ricardo se desplomara en un instante? Su mente luchaba por aceptar la verdad. Mientras tanto, la cara del hermano de Ricardo se tornaba pálida. La desesperación impregnaba el aire. «Ricardo no puede ser así», gritó. Pero la duda empezaba a arraigarse. Todo su amor y convicción se transformaban en sombras, y las sonrisas compartidas se volvían recuerdos vacíos. De repente un terrible grito salió de la multitud, y Valentina se giró al instante. Un grupo de hombres de negro, con rostros duros y miradas frías, se movía rápidamente hacia ellos, con la intención de llevarse a Ricardo. Cuando el estruendo del horror estalló,
El aire se tornó denso, lleno de pánico y desesperación. Un intenso tiroteo estalló, y Valentina se encorvó, buscando refugio. Las balas, su corazón latía en su garganta. Tenía el impulso de rescatar a Ricardo, pero la verdad la mantenía paralizada. «¡Valentina, corre!», gritó el hermano de Ricardo, pero el estruendo la envolvía. Cuando implacables ráfagas siguieron a las balas, la realidad se volvió un torbellino. Todo lo que había creído sobre Ricardo se desmoronaba a su alrededor. Ella, en medio del desorden, sintió que el aire se apagaba. ¿Qué era real? ¿Podría recuperar la claridad que había perdido? Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión fatídica, el mundo alrededor explotó en una ola de luz y confusión. El caos les envolvía, y Valentina se encontró en el centro de la tormenta, preguntándose si había hecho más daño al amar a un hombre cuyas acciones podían terminar, no solo con sus vidas, sino con la dignidad de muchos. Así su elección no solo afectaría a ellos dos, sino a todo lo que habían construido. La vida, el amor, se entrelazaba en un laberinto oscuro, y la salida parecía más lejana que... Valentina sentía cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido esperando algo aterrador. «¿Qué debo hacer?», era lo único que repetía para sí misma, atrapada entre su amor por Ricardo y los secretos que la rodeaban. Todo lo que había pensado que era su vida con él se estaba desmoronando en un instante. La adrenalina golpeaba su pecho, mientras un nuevo disparo resonaba más cerca, en medio del estruendo. Su mirada encontraba la de Ricardo, su cuerpo aún tendido y vulnerable. La urgencia la invadía, pero sabía que debía decidir su siguiente movimiento. De repente, un grito desgarrador surgió entre la multitud. «Él está contigo, no puedes confiar en él». Valentina giró la cabeza, y su corazón se detuvo. La figura era un hombre alto, con una chaqueta oscura, que conocido por ella de antes. «Tú no sabes lo que de verdad está pasando», gritó. Era Mateo, su compañero de trabajo que había perdido de vista, y su rostro estaba pálido como el de un fantasma. «Mateo, ¿por qué estás aquí?». La voz de Valentina temblaba. «Porque Ricardo está en problemas, Valentina. Tú no entiendes. No es quien creías que es». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es un traidor. Todo esto está conectado a un escándalo de mucho más alto nivel». La multitud gritaba, el caos se desataba, y su voz parecía perderse en el aire. «No, no puede ser». Valentina se negó a aceptar las palabras de Mateo. «Ricardo me ama. Todo lo que hemos pasado no puede ser una mentira». Su voz se rompía mientras sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Lo sé, Valentina, pero hay personas que van a venir por él, y por ti. Tienes que salir de aquí, ahora». En ese momento, un nuevo estallido de gritos la hizo girar nuevamente. Una figura emergió del humo, y su corazón se detuvo. Era la madre de Ricardo, su rostro lleno de miedo y en shock. «Valentina, corre. Si te quedas aquí, no saldrás viva», decía. Sus ojos reflejaban una desesperación profunda. Los ecos de la advertencia resonaban, pero el pánico la mantenía fija. Ricardo, su amor. Las preguntas se arremolinaban. «¿Por qué todos dicen que no puedo confiar en él? Dímelo». Sin poder contener el temblor de su voz, quería respuestas, pero los sonidos seguían llenando el aire, como una tormenta. Un nuevo disparo sonó, y Valentina no pudo evitar soltar un grito. En ese instante, la multitud se volvió una manada de animales asustados. Se empujaban unos a otros tratando de huir, cuando Mateo la agarró del brazo. «Tienes que decidir, Valentina. ¿Qué harás ahora?». Ella sintió la presión en su pecho. Todo lo que había creído saber, todo lo que había querido, ¿se desvanecía? La verdad era como un veneno, se filtraba en su corazón. «Te lo ruego, solo confía en mí. Ricardo está manipulado. Él no es el real Ricardo». Su voz era una súplica desesperada, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito resonó más cerca. «Él vuelve.
masculinidades de figuras sombrías aparecieron entre la multitud, todas con el rostro cubierto. Uno de ellos apuntó directo hacia ella. ¡Valentina! Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, mientras la confusión se transformaba en un miedo tangible, ahogándola. Pero entonces, algo muy inesperado sucedió. Un destello de luz iluminó la sala, y la explosión más grande que jamás había escuchado resonó a su alrededor. Todo quedó sumergido en silencio gris. Los cuerpos caían, unos sobre otros, y la imagen de Ricardo se desvanecía ante sus ojos. Ella se quedó petrificada, viendo cómo la gran ventana se rompía y la luz desaparecía. En su mente, la realidad se volvió polvo. Y luego, entre el humo, en medio del desastre, Valentina sintió un empujón. Fue Mateo, obligándola hacia adelante. ¡Corre! ¡Vamos! Y cuando ella tomó su mano, una verdad devastadora surgió entre el caos. Mateo sonrió, pero no era el gesto de un amigo. Estaba esperando este momento. Nadie me detendrá ahora. Todo se detuvo. Las palabras le golpearon como un rayo. La traición estaba frente a ella, revelando más secretos de los que jamás imaginó. La conexión entre Mateo y Ricardo revelaba un enigma. El verdadero juego de poder se desnudaba ante sus ojos. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Qué había detrás de su compasión? Valentina, no podemos quedarnos aquí. Su risa, ahora retorcida, llenaba el vacío que había en su pecho. Ella se daba cuenta de que, en este caótico laberinto de mentiras y traiciones, le habían mentido desde el principio. La vida que conocía jamás volvería a ser igual. Mientras ambos se alejaban entre escombros, la visión de Ricardo y su amor pulsaban en su mente. Un destino oscuro se cernía sobre ellos, y ella comprendió que, sin importar a dónde fuera, el verdadero conflicto apenas comenzaba. ¿Podría escapar antes de que el mundo colapsara completamente? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿quién sería el verdadero enemigo en este juego mortal? Valentina sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, mientras Mateo la arrastraba lejos del caos. Sus pasos resonaban en un mar de gritos y confusión. «Valor, ahora más que nunca», decía él. Su tono urgía acción, pero en su interior, Valentina luchaba. El miedo y la traición se entrelazaban, ahogando su voz. «¿A dónde me llevas?», preguntó. El temblor en su voz revelaba su incertidumbre. Cada mirada de Mateo la hacía dudar. ¿Era realmente su amigo? «A un lugar seguro, no podemos quedarnos aquí». Pero justo cuando comenzaban a hacer los primeros movimientos, el aire se llenó de una risa burlona. Valentina se giró y lo vio. Ricardo, de pie, aún con una herida visible en su abdomen, pero sonriendo, como si todo hubiera sido un juego. «Esto es una locura, Valentina. Nunca debiste confiar en él». Su tono era profundo, cargado de un poder inesperado. «¿Qué? ¿Ricardo?». Su voz se cortó. La imagen de él, herido y vulnerable, se transformaba. «¿Estás bien? Vamos, necesitas ayuda». «¿Ayuda? ¿De quién?». Desde las sombras apareció el hombre en la capa, y junto a él su madre, con una mirada de desesperación. «Ellos son los que te llevaron a esta trampa, Valentina. Nunca estuviste a salvo». Valentina sintió que el suelo se desmoronaba. «¡No! ¿Qué significa todo esto?». El nudo en su garganta se hacía imposible de tragar. Ricardo se acercó con una intensidad que la hizo temblar. «Te he estado protegiendo todo el tiempo. Pero este no es el final. Necesitamos unirnos». De repente, Mateo intervino. «No te dejes engañar. Él está detrás de todo. Yo sé la verdad». Alzó su mano, pero la mirada de Ricardo era implacable, un fuego que respondía. «¿La verdad? ¿Como la que tú ocultaste?». Valentina se halló atrapada entre dos tormentas. «¿Qué, Mateo? ¿Qué sabes realmente?». Sin embargo, antes de que pudiera recibir respuesta, el sonido de pasos resonó y la multitud comenzó a acercarse nuevamente, voces confundidas llenando el aire. Un grito estalló. «¡Él es el traidor!».
Aquel alarido provenía de un extraño entre el tumulto. Miradas de sorpresa y decepción giraron hacia Ricardo. Valentina se sintió mareada, incapaz de procesar más información. La revelación se agolpaba. No, no es verdad, no puede ser. Es cierto, Valentina, dijo Mateo, alzando la voz. Todo lo que has creído sobre él es una ilusión. Él es un criminal, un ladrón de identidades. Las palabras cayeron como un rayo, desgarrando la bruma de confianza que existía. Ricardo frunció el ceño. ¿Así que tan rápido me traicionas? Esa chispa que lo había caracterizado desapareció tras un velo de rabia contenida. No eres más que un perro que ladra sin conocer el peligro real. Valentina estaba aturdida. ¿Qué? ¿Por qué todo esto? ¿Quiénes de ustedes son los verdaderos enemigos? Miraba a cada uno, su corazón palpitando con un miedo profundo. Una revelación giró en su mente, como un tambor resonante. En un instante, la escena estalló en caos. Los hombres inyectados en la oscuridad comenzaron a avanzar hacia ellos, armas en mano. Su madre gritó, «¡Valentina, corre! Es una trampa». Pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó y el tiempo se congeló. El ruido reverberó como si el mundo se detuviera. El feo sonido cortó el aire y un grito angustiador se escapó de los labios de Valentina, mientras veía a Ricardo caer, una herida surgiendo de su pecho, sangre brotando. Todo se desvaneció en un manto de caos. Gritos, llantos y susurros de conmoción llenaron el aire. Valentina sintió que su mundo se tambaleaba. La traición, el amor, todo se filtraba entre sus dedos como arena. «¡Ricardo!», gritó, pero su voz se ahogaba entre la desesperación. Mientras se arrastraba hacia él, el tiempo sentía como un chicle estirándose, cada segundo un tormento. La gente corría. El escape está detrás. Resonaba, pero su corazón estaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Valentina se gritaba a sí misma. Los ojos de Ricardo reflejaban confusión. ¿Quién era realmente él? Pero entonces, bajo la violencia, un susurro emergió. Poderoso. «Lo siento, Valentina. Todo fue por tu bien». Con esas palabras, el caos se tornó un grito de verdad. La mirada de Ricardo perdió todo brillo, y Valentina se dio cuenta de que quizás, así como él había construido su vida en mentiras, su amor había sido una construcción en el aire. Y esa idea estalló como una bomba en su pecho. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y quién podría confiar ahora cuando todo lo que conocía era una ilusión? La oscuridad se cernía sobre ellos, y Valentina supo que debía tomar una decisión. Pero al caer en las sombras, la atmósfera se impregnó de un nuevo terror. «¿Qué harás?», resonó en su mente, el eco de un futuro desconocido. Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero el costo podía ser alto. Valentina sintió cómo el shock y la desesperación la envolvían. La imagen de Ricardo, con sangre brotando de su pecho, era un grito silencioso en su mente. «¡Ricardo!». La voz le temblaba, pero justo cuando la desesperación la consumía, un rayo de luz atravesó el caos. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Un grupo de hombres, todos vestidos de manera similar, entró en la sala. Máscaras, chaquetas negras, un terror que emanaba de su ser. «¡Todos al suelo!», gritaban y el miedo se adueñó de la multitud. Valentina se quedó paralizada, sintiendo que el tiempo se detenía. «¡Ala! ¡Mueve!», gritó Mateo, agarrándola del brazo. La tiró hacia el lado, a un rincón, donde intentaron ocultarse del tumulto. «Aquí no es seguro», murmuró ella, su corazón latiendo al ritmo de su pánico. «¿Qué es lo que está pasando?». Entonces lo vio. Ricardo, tendido en el suelo, siguió las instrucciones de los hombres enmascarados, pero su mirada se detuvo en Valentina, buscando algo en ella, una respuesta, una razón. «Es un caos. Todo esto es un juego para ellos», dijo Mateo, su voz temblando mientras observaba a los recién llegados. Pero lo que Valentina no esperaba
fue lo que ocurrió a continuación. En medio del miedo, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer, alta, con un cabello brillante que brillaba incluso en la penumbra. Su mirada era intensa. «Detén todo esto». «No es necesario». Su voz resonó con autoridad. La multitud cayó, confundida ante su presencia. «Tú no estás a cargo aquí», gritó uno de los hombres enmascarados. Su voz era un rugido que retumbaba en el silencio. Pero la mujer elevó la mano, y el caos pareció detenerse de nuevo. Cuando el juego se convierte en muerte, es cuando todos perdemos. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. Entonces, en un giro explosivo, la mujer se dirigió a Ricardo. «Tú lo has arruinado todo, hermano. Siempre fuiste el más necio». Valentina sintió que su mundo se desmoronaba ante esta revelación. «¿Hermano? ¿De quién hablaban?» «Lo siento, Valentina», murmuró Ricardo con el aliento entrecortado. «No quería que esto sucediera. Nunca quise que te involucraras». La mujer respiró hondo, y antes de que Valentina pudiera comprenderlo todo, sacó un dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. En el instante siguiente, una vibración oscura recorrió la sala, seguido de una explosión ensordecedora que estalló en el aire. Las luces parpadearon, y la sala se tornó una nube de humo y destellos. Valentina se cubrió la cabeza, mientras la multitud caía en el pánico absoluto. «¿Qué has hecho?», gritó valientemente ella, mirando a la mujer que la observaba con una calma perturbadora. «Es el único modo», contestó la mujer. «El tiempo se acababa. Todo debe cambiar ahora». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Valentina se dio cuenta de que toda la vida que conocía estaba a punto de transformarse. En ese preciso momento, el hermano de Ricardo le dijo: «Tú siempre has sido el problema. Vamos a salir de aquí». Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, la puerta trasera se cerró, bloqueando la salida. Los hombres enmascarados comenzaban a moverse, creando una barrera alrededor de ellos. Valentina sintió un nudo en la garganta, una mezcla de confusión y terror, y se dio cuenta de lo impactante que toda esta situación resultaba. «Ricardo, ¿qué significa esto?». Pero su voz quedó ahogada en el clamor de la escena. Los cambios radicales que estaban ocurriendo frente a ella solo eran un eco de la revolución que se acercaba. Mientras la sala se sumía en el caos, la mirada de Valentina se fijó en la mujer. En ese instante, su mente estalló de preguntas. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué sabía tanto? El caos la rodeaba, y las verdades ocultas que había creído eran solo un susurro ahora. La vida que había imaginado se desmoronaba como castillos de cartas. Sin embargo, mientras el estruendo se intensificaba a su alrededor, un pensamiento se aferró en su mente. Esto apenas comienza. El shock se convirtió en urgencia. ¿Podrían escapar? ¿Y qué pasaría con todos los secretos que aún no se habían revelado? La pregunta emergía en su pecho, dominando la escena. ¿En quién podía confiar verdaderamente? La respuesta se cernía sobre ellos, densa como la propia niebla que invadía sus corazones. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras el humo espeso la envolvía. La figura de Ricardo yacía en el suelo, y las palabras de la mujer resonaban en su mente. El tiempo se acababa, había dicho. Pero, ¿para cuándo? La angustia apretaba su pecho. Mateo tomó su mano, apretándola con fuerza. «Tenemos que irnos, ahora». La urgencia en su voz rompió la niebla de confusión. Ella asintió, pero su corazón seguía anclado a Ricardo. La tristeza de lo que estaba sucediendo la abrumaba. ¿Era verdad que todo había sido un engaño? «Valentina, escúchame», gritó Ricardo, su voz temblando. «No puedo explicar todo ahora, pero tú tienes que salir de aquí. Mateo no es quien dice ser». Sus palabras se interrumpieron por un nuevo grito. La escena era un mar de sombras y caos. En un instante,
Valentina se dio cuenta de que los hombres enmascarados avanzaban rápidamente, cerrando los caminos de escape. La madre de Ricardo gritaba, pidiendo que le escucharan, mientras las manos invisibles del miedo trataban de asfixiarlas. «No, Valentina, todo se está derrumbando». «No puedes quedarte aquí», me dijo. Los gritos de desesperación se mezclaban con el eco de balas y explosiones. Valentina miró a Ricardo, profundamente herido, y sintió que su corazón se partía. «¿Por qué todo esto?», preguntó, su voz quebrada. Ricardo alzó la vista, y ella vio en sus ojos una mezcla de dolor y algo más. Miedo, para protegerte. Siempre fue por eso. Pero ya no puedo con esto. Tienes que irte, por favor. Mateo la arrastró hacia la salida, pero ella vaciló. No puedo dejarlo. No puedo. El tiempo se detuvo en la agonía de su decisión. El grupo de hombres inyectados en locura estaba demasiado cerca. Se movían con una habilidad aterradora, rodeando a Ricardo mientras él caía en la desesperación. Las luces comenzaron a parpadear. «Esto es solo el comienzo», gritó la mujer, y fue como si el cielo se estuviera desmoronando también. Valentina dio un paso adelante. «Ricardo», el llamado de su corazón rompía en el aire. Sin embargo, la verdad se cernía sobre ella. ¿Quién era en realidad el hombre que amaba? Una lágrima escurría por su mejilla, mientras la confusión y el miedo la envolvían. «Sálvanos a todos», gritó la madre de Ricardo. Entonces, cuando la situación parecía llegar a un punto sin retorno, algo en la mirada de la mujer cambió. «Ya es suficiente». Su voz resonaba con una autoridad inquebrantable. Un aura de calma envolvió la habitación. Los hombres se detuvieron, confundidos, indecisos. «Puedes salir, Valentina. Ellos nunca te atraparán si estás con él». La mujer hizo un gesto que parecía liberar la pesada carga del momento. Valentina sintió como si el aire se purificara. La multitud se agitaba, pero una chispa se encendió en Valentina. «Ricardo», dio un paso adelante. «Si tienes secretos, ahora es el momento de decirme la verdad. No hay más mentiras». En la habitación, la tensión se hizo palpante. Ricardo la miraba, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Tienes razón, Valentina. Pero si no hay más tiempo, entonces debemos decidir juntos». «¿Juntos?», dijo Mateo, sin poder ocultar la incredulidad. Una explosión repentina resonó y las luces estallaron en fragmentos de cristal y humo. Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. «Sí, porque solo juntos podemos salir de esto». Sin pensarlo, se unió a Ricardo. La conexión entre ellos era más fuerte que el miedo. «Vamos, afuera», una voz interna le empujaba hacia la salida. Mientras corrían hacia la luz, la imagen de Ricardo herido se desvanecía en el humo. «Valentina, por favor, cuídate», gritó su madre. Pero Valentina no miró atrás. El futuro era incierto, pero tenían una oportunidad. Y justo cuando la salida se abría ante ellos, Valentina sintió que todo empezaba a cobrar sentido. Tal vez, solo tal vez, la verdad sí podía liberarlos. La vida que había conocido estaba hecha añicos, pero también se estaba construyendo algo nuevo, algo lleno de esperanza. Mientras atravesaban la puerta, un nuevo día surgía. La luz brillaba intensamente, y en su corazón se encendía una luz de esperanza. Había mucho que enfrentar, muchas preguntas sin respuesta. Pero esta vez, Valentina no estaría sola. ¿Podían construir un futuro a partir del caos y la verdad? Solo el tiempo lo diría. Y tú, querido lector, no puedes quedarte ahí. Tienes que suscribirte ahora. No dejes que las próximas historias exclusivas se te escapen. También, aplasta el botón de like ahora para alimentar este algoritmo y que más personas vivan esta experiencia. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo.